Bueno, continuamos entonces con el tema acción. Siempre me gusta que sepan ustedes que estos conceptos tan importantes para el derecho penal están receptados también por nuestra Constitución Nacional. En este caso, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que como ustedes saben conforman parte de nuestra Constitución Nacional, a raíz de la reforma del año 94, que se ha incorporado en los pactos y tratados internacionales, en el artículo 75, inciso 22 del Código Penal, esas normas enuncian que solo pueden configurar delitos las acciones u omisiones. Entonces, esta importante categoría de la teoría del delito tiene naturaleza constitucional. Vamos a hacer una pequeña evolución de la acción a través de los años y a través de las distintas concepciones que hubo en la teoría del delito, pero que esto está en el libro de Roxin y en otros libros que les estoy sugiriendo en la página, en la plataforma de la UNOVA. Ahí les puse 3 o 4 libros, uno de ellos es justamente el de Roxin. En algunos tienen los accesos, los links directamente para poder llegar a esos libros, y esto lo pueden sacar de cualquiera de esos libros que les estoy sugiriendo. Bueno, la acción, en principio, tenemos un concepto natural de acción. Esto regía durante la teoría causalista, cuando imperaba la teoría o el causalismo o teoría causalista dentro de la teoría del delito. ¿Por qué un concepto natural de acción? Esto se debe a Litz y a Belling, porque vinculaban la acción con la voluntad y decían que había acción cuando había modificación del mundo exterior reconducible a voluntad humana. Es decir, siempre tenía que haber una modificación en el mundo exterior. Fíjense que era una teoría o una visión de la teoría del delito muy relacionada con las ciencias físicas, con la naturaleza. Para que haya una acción tenía que haber un resultado en el mundo exterior, una modificación. Y eso se debía deber a la voluntad humana. Bueno, si bien tiene esta teoría o esta concepción una función límite muy garantizadora, porque al exigir una modificación en el mundo exterior, no cualquier conducta va a ser acción, falla en punto a su visión como elemento base. Porque fíjense que al decir que tiene que haber una modificación del mundo exterior atribuible a una voluntad humana, muchas veces no podemos afirmar esto en la omisión, porque en la omisión a lo mejor la modificación se va a dar por una causalidad física, que a lo mejor el omitente debía intervenir para terminar con esa causalidad física, pero no incluye en su seno este concepto de acción, el concepto de omisión. Por otro lado, era muy naturalístico el concepto, porque había delitos como las calumnias y las injurias, que es cuando se desacredita falsamente a una persona o se le imputa falsamente un delito. ¿Cuál era la modificación en el mundo exterior? Bueno, decían que ahí la modificación en el mundo exterior se daba por las vibraciones en el aire que producía la voz de la persona que injuriaba o calumniaba. Pero en realidad esto es, digamos, un acontecimiento que en realidad lo incorrecto es pretender que haya una modificación en el mundo exterior. Bueno, entonces, este concepto natural de la acción, si bien cumplía muy bien esa función de delimitación, no cumple muy bien la función de elemento básico, por el tema de que, además otra cosa, decíamos que esa modificación se debía deber a la voluntad, y a veces no hay una voluntad dirigida a la obtención de una modificación, como pasa en los delitos imprudentes. Viene luego el concepto final de acción. Esto rige durante la teoría del finalismo. Esto se lo atribuimos a Welzel. ¿Qué dice Welzel o Welzel, como creo que se pronuncia en alemán? Dice que lo que en definitiva importa es la acción como actividad final. El hombre conoce el mundo que lo circunda y por experiencia puede programar sus acciones y saber cuáles pueden ser los resultados a los que va a llegar o arribar con su acción. Entonces, ¿qué pasaba con los delitos imprudentes? Aquí también falla
el concepto final de acción, porque en definitiva, si la acción es actividad final, no podemos decir que en una conducta imprudente, donde una persona, por violar a lo mejor el límite de velocidad permitido, no sé, arrolla a un transeúnte y le causa lesiones, no sería tan fácil encuadrar esta conducta dentro de este concepto de actividad final, porque a lo mejor no fue esa la finalidad perseguida por el autor. Tenemos entonces también aquí la dificultad de incluir en la acción como elemento base el concepto de los delitos imprudentes. Esto en cuanto al finalismo. ¿Cuáles fueron las ventajas? Que durante el finalismo, el dolo y la culpa, que antes estaban en la categoría de la culpabilidad, pasaron a formar parte de la tipicidad. Es decir, en eso se hace un gran avance el finalismo, porque ya no nos interesaba la acción en sí misma, sino al derecho penal le interesa la acción en la medida en que haya o un dolo o una imprudencia, una violación al deber de cuidado. Si no, no interesa cualquier acción. En ese sentido, fue un avance que aportó el finalismo a la teoría del delito. Tenemos luego por Jeschek la teoría del concepto social de acción. En este sentido, va a ser acción lo que sea socialmente relevante. Bueno, si bien es interesante, porque digamos la acción no sería importante como un hecho individual, sino como hecho socialmente considerado, es interesante lo que aporta la teoría, y hacia ese camino se va en la actualidad en la teoría del delito. Es una teoría que no cumple muy bien su función de delimitación de la acción, porque muchas veces pueden ser socialmente relevantes situaciones, pensamientos, elecciones que igualmente no merezcan la aplicación de una pena. Entonces, ¿qué es lo socialmente relevante? ¿Cómo lo delimitamos? ¿Se puede delimitar qué es socialmente relevante y qué no? Eso por un lado. Y por otro lado, esta concepción de lo socialmente relevante no iría no podría encuadrarse dentro de la categoría de acción, sino ya dentro de la categoría de tipicidad, porque para afirmar que algo sea socialmente relevante, tenemos que afirmar que ya ha sido una conducta tipificada, que ya el legislador ha establecido cuáles son los elementos objetivos o subjetivos que debe tener esa conducta y que por eso le importan a toda la sociedad. O sea que en definitiva, acá habría como una intromisión de la tipicidad dentro del concepto de la acción. Entonces, si bien es importante, ha aportado también a esta teoría una visión importante en punto a la relevancia social, es bastante imprecisa y, diría yo, en un punto peligrosa, porque no solo nos manda a la tipicidad, sino que además nunca se puede saber qué es lo socialmente relevante. Además, habrá acciones que no son socialmente relevantes e igual son acciones. Después tenemos el concepto negativo de acción. En el concepto negativo de acción se parte de la evitabilidad y acción sería un no evitar evitable. Entonces, ¿qué pasa? Este concepto de acción está pensando solamente en un aspecto destructivo o negativo de acción. Por eso se habla de un no evitar evitable. Porque en realidad, hasta gramaticalmente, sería muy forzada la idea de decir que una persona que decide terminar con la vida de otra, elige un arma, le dispara y lo mata, no evitó algo evitable. Es decir, desde lo gramatical también sería muy dificultoso poder afirmar de esta forma la existencia de acción. Y por otro lado, pasa lo mismo que con el concepto social. Nos estamos ya arrimando más al concepto de tipicidad, porque para decir que algo era evitable, tenemos que saber quién era el sujeto que debía evitar y qué era lo que debía evitarse. Y eso no nos lo da el concepto de acción, sino que nos lo da el concepto de tipicidad. Tenemos luego la absorción del tipo por la tipicidad, es decir, quienes dicen no se puede estudiar la acción en forma autónoma, siempre la acción va a ser típica y eso es lo que le va a interesar al derecho penal. Hasta llegar al concepto personal de acción, que es el que vamos a desplegar en un tercer video, que es el concepto que nos da Roxin, afirmando que la acción es la manifestación de la personalidad.